Durante años, Colombia buscó al enemigo en la selva, en los carteles, en los grupos armados. Pero mientras la atención estaba puesta en la violencia visible, otro horror avanzaba en silencio. No usaba armas de guerra, no dejaba mensajes, no reclamaba poder, solo caminaba. ¿Qué ocurre cuando el mayor depredador no se esconde, sino que se confunde entre nosotros? ¿Y qué responsabilidad tiene una sociedad cuando decide no mirar? Esta no es solo la historia de Luis Alfredo Garavito, es la historia de todo lo que falló a su alrededor. Colombia no era un país en calma. La violencia era cotidiana, ruidosa, visible. Atentados, masacres, desplazamientos forzados. En ese ruido constante, las desapariciones de niños no siempre eran noticia. A veces eran apenas un rumor, o una estadística incompleta. Muchos de los niños que desaparecerían compartían algo más que la edad: pobreza, familias fragmentadas, desplazamiento, niños que viajaban solos, niños que trabajaban en las calles, niños sin nadie que preguntara con suficiente fuerza dónde estaban. Luis Alfredo Garavito no llamaba la atención, y eso fue parte de su ventaja. No imponía miedo, no parecía peligroso. Sabía presentarse como alguien confiable. Desde el análisis psicológico, este rasgo es clave: la capacidad de mimetizarse, de parecer inofensivo, de leer las necesidades emocionales del otro. Las primeras desapariciones no activaron alarmas nacionales. Eran casos aislados, separados por kilómetros, por departamentos, por burocracia. Cada familia pensó que estaba sola. Cada autoridad investigó sin saber que no era la única. Aquí el mal no avanzó por astucia, sino por descoordinación. Con el tiempo, algo comenzó a repetirse. Edades similares, contextos similares, zonas rurales, carreteras secundarias, promesas simples. Pero nadie conectó los puntos. Y la pregunta inevitable aparece: ¿en qué momento una repetición deja de ser coincidencia? La falta de bases de datos compartidas, de alertas tempranas, de enfoque en infancia vulnerable creó el escenario perfecto. Garavito no burló al sistema. El sistema nunca estuvo realmente presente. Aquí el caso deja de ser individual y se vuelve estructural. Garavito entendía algo esencial. Un niño no necesita mucho para confiar. Un gesto amable, una promesa pequeña. Desde el análisis conductual, esto revela planificación, no impulso. ¿Dónde termina la responsabilidad individual y dónde empieza la responsabilidad social? En algunas comunidades, desaparecer era casi cotidiano. Denunciar implicaba riesgos. Buscar implicaba costos. El silencio se volvió parte del paisaje. Y cuando el silencio se normaliza, el mal se expande. Hablar de niños desaparecidos no generaba titulares, no movilizaba recursos, no generaba presión. ¿A qué vidas les damos valor como sociedad? Al final del primer episodio, una idea queda clara. Garavito no actuó en el vacío. Actuó en un país cansado, fragmentado y distraído. Y el peor error aún estaba por cometerse. Detrás de cada caso hay una historia que merece ser escuchada. Suscríbete y ayúdanos a que no caiga en el olvido. Garavito observaba antes de actuar. Elegía, esperaba, no buscaba fuerza, buscaba vulnerabilidad. ¿Es posible detectar a alguien que no parece una amenaza? Desde la psicología, se observa una constante: victimización, discursos de empatía, historias falsas para generar conexión. No era improvisación, era método. Moverse constantemente le permitía desaparecer del radar. Ninguna autoridad lo seguía. Nadie lo esperaba. La geografía jugó a su favor. Cada crimen quedaba enterrado en expedientes locales, sin conexión nacional, sin alerta compartida. ¿Cuántas veces puede fallar un sistema antes de volverse cómplice? Pensar en lo individual impidió ver lo colectivo. Pensar en lo inmediato impidió ver el patrón.
Este capítulo marca una lección clave del caso. Aquí surge una pregunta ética compleja. ¿Nace el monstruo o se construye? Sin justificar, pero entendiendo. Hubo denuncias, hubo sospechas, hubo advertencias, pero ninguna fue suficiente por sí sola. Cada error sumó tiempo, y cada día sumó víctimas. Esta no es una cifra, es una tragedia acumulada. Cuando las coincidencias ya eran imposibles de negar, el silencio comenzó a resquebrajarse. Pero ya era tarde. Al cerrar el episodio 2, la pregunta queda flotando. ¿Podía haberse detenido antes? Y si la respuesta es sí, ¿por qué no se hizo? Hasta aquí, la historia no trata de captura ni castigo. Trata de omisión, de fallas, de silencios compartidos. En los próximos episodios, el país enfrentará la verdad, el clímax del horror y la pregunta final. ¿Castigar al culpable es suficiente cuando el sistema sigue siendo el mismo? Durante años, Luis Alfredo Garavito se movió con una certeza peligrosa. Nadie lo estaba buscando realmente. Pero incluso los patrones más calculados fallan. Un descuido mínimo, una rutina alterada, una sospecha que, por primera vez, no fue ignorada. La captura no ocurrió como resultado de una gran operación nacional, sino por una concatenación de factores casi accidentales. Y aquí surge la pregunta clave. ¿Cuántos crímenes dependen de un solo error para ser detenidos? Cuando Garavito fue detenido, no parecía el rostro del horror que el país imaginaba. No hubo resistencia. No hubo dramatismo. Ese contraste desconcertó incluso a quienes lo custodiaban. Desde el análisis psicológico, este comportamiento es revelador. La calma no siempre es inocencia. A veces es control absoluto de la situación. ¿Confiamos demasiado en cómo debería comportarse un culpable? En un inicio, Garavito no era el sospechoso. Era uno más. Un detenido por un caso específico. Nadie imaginaba que ese nombre conectaría con decenas de desapariciones a lo largo del país. Aquí se evidencia otra falla crítica. Los sistemas que no miran el pasado completo, sino solo el hecho inmediato. El punto de quiebre no fue una prueba contundente. Fue la palabra. Garavito comenzó a hablar. No con arrepentimiento, no con emoción, sino con una frialdad que desconcertó a investigadores y psicólogos. Cada confesión abría una puerta que nadie estaba preparado para cruzar. Y la audiencia debe preguntarse, ¿qué ocurre cuando la verdad es más grande de lo que la justicia puede procesar? Las confesiones obligaron a revisar archivos olvidados, casos cerrados, desapariciones nunca resueltas. Lo que antes parecía disperso empezó a formar un mapa aterrador. Aquí el relato deja de ser local y se vuelve nacional. No era un crimen, era un sistema completo fallando durante años. Desde una mirada analítica, las confesiones de Garavito no respondían a culpa, sino a control. Hablar le permitía dominar el relato, decidir qué decir, cuándo decirlo. Este detalle abre un dilema inquietante. ¿Confesar siempre es un acto de verdad, o a veces es otra forma de poder? A medida que se verificaban las declaraciones, la magnitud del caso superó cualquier precedente. No por morbo, sino por repetición, por duración, por la cantidad de fallas acumuladas que lo hicieron posible. Aquí el clímax narrativo comienza a tomar forma, no desde la violencia, sino desde la conciencia colectiva. Muchos investigadores relataron después un quiebre emocional. No estaban preparados para procesar tanto. Este capítulo expone algo poco dicho. La justicia también tiene límites humanos. ¿Quién cuida a quienes deben mirar el horror de frente? Cuando los medios comenzaron a dimensionar el caso, la reacción fue inmediata. Conmoción, rabia, incredulidad, pero también negación. Porque aceptar lo ocurrido implicaba aceptar una responsabilidad compartida. Al cierre del episodio 3, una verdad queda establecida. El silencio había terminado. No por voluntad,
sino porque la realidad ya no podía ocultarse. Y la pregunta final queda suspendida. ¿Qué hará una sociedad cuando descubre que el horror no vino de afuera, sino que creció dentro de sus propias grietas? La captura de Garavito no trajo alivio inmediato. Trajo preguntas, culpa colectiva y una herida que apenas comenzaba a abrirse. Porque detener a un hombre es sencillo. Entender por qué pudo actuar durante tanto tiempo no lo es. En el próximo episodio, el país entero deberá enfrentar las consecuencias, no solo judiciales, sino morales. Hasta ese momento, muchas desapariciones habían sido cifras, rumores, expedientes empolvados. Pero ponerle un nombre al responsable cambió todo. Luis Alfredo Garavito dejó de ser un desconocido y se convirtió en símbolo, no solo de un crimen, sino de una falla colectiva. El país empezó a pronunciar su nombre con rabia, con miedo, con incredulidad. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Nombrar al culpable nos libera o nos obliga a mirar lo que no queremos ver? Los medios hicieron lo que mejor sabían hacer: amplificar. Titulares, cifras, reconstrucciones. Pero en medio de la cobertura masiva, algo comenzó a diluirse. Las víctimas. Este capítulo invita a una reflexión incómoda. ¿Informar es lo mismo que comprender? Porque mientras el nombre del victimario se repetía, muchos nombres de niños jamás fueron recordados. Para las familias, la captura no fue un final. Fue el inicio de otra forma de dolor. Confirmar la muerte es distinto a sospecharla. La certeza no siempre trae paz. Aquí el relato se vuelve humano, silencioso, íntimo, porque ninguna condena devuelve una infancia. ¿Puede la justicia reparar algo que nunca debió romperse? Colombia entera entró en una especie de duelo tardío. Un duelo extraño, compartido, pero desigual. Algunos lloraban por primera vez. Otros llevaban años haciéndolo en soledad. Este capítulo plantea una pregunta clave. ¿Por qué solo reaccionamos cuando el horror se vuelve imposible de ignorar? Con el impacto nacional llegó el señalamiento. Fiscalías, policía, servicios de protección infantil. Todos comenzaron a revisar decisiones pasadas, o a justificarlas. Aquí el análisis crítico es inevitable. ¿Fue incapacidad, falta de recursos o falta de voluntad? La captura generó una ilusión peligrosa. La idea de que el problema estaba resuelto. Pero encarcelar a un culpable no significa corregir el sistema. Este capítulo confronta una verdad incómoda. La justicia penal castiga individuos, no estructuras. ¿Estamos satisfechos con castigos simbólicos mientras todo lo demás sigue igual? Aún con Garavito preso, el miedo no desapareció, porque el caso abrió una herida más profunda. La conciencia de que podía volver a ocurrir. El temor ya no era a un hombre, era a la posibilidad de otro igual. Y eso cambia para siempre la percepción de seguridad. Psicólogos y analistas comenzaron a hablar de trauma social, no solo por los crímenes, sino por la revelación de la negligencia. Este capítulo introduce una idea clave. Cuando una sociedad falla en proteger a sus niños, algo se quiebra en su identidad moral. ¿Cómo se reconstruye esa confianza perdida? Mientras algunos exigían castigos extremos, otros preferían no hablar más del tema. Cerrar, olvidar, seguir. Pero olvidar también es una decisión política y social. ¿A quién beneficia el silencio después de la verdad? Al final del episodio 4, el país ya no es el mismo, pero tampoco ha cambiado lo suficiente. La captura expuso el problema, no lo solucionó. Y la pregunta que queda suspendida es tan incómoda como necesaria. ¿Qué hacemos después de reconocer el horror, cuando ya no podemos fingir que no lo sabíamos? Garavito estaba preso, pero el miedo, la culpa y las preguntas seguían libres. Porque este episodio no trata de un hombre encarcelado, sino de una sociedad obligada a mirarse al espejo. En el próximo episodio, la atención se centrará en la justicia, las condenas y las controversias que aún hoy generan debate.
Cuando el proceso judicial contra Luis Alfredo Garavito avanzó, la expectativa nacional era clara: castigo ejemplar, condena máxima, un cierre definitivo. Pero la justicia no funciona con emociones colectivas, sino con marcos legales. Y muy pronto, esa diferencia comenzó a generar frustración. Aquí surge la primera pregunta incómoda: ¿qué esperamos realmente de un juicio? ¿Justicia o alivio emocional? Garavito no solo confesó, negoció. Las leyes vigentes permitían beneficios por colaboración, reducción de penas, acumulación limitada de condenas. Un sistema diseñado para otros delitos, enfrentándose a una magnitud que no había previsto. Desde el análisis crítico, este capítulo revela una tensión central. Cuando la ley no está pensada para el peor de los escenarios, ¿a quién termina protegiendo? No importa cuántos crímenes se confiesen, la pena máxima tiene un techo. Ese concepto, profundamente jurídico, resultó insoportable para muchas familias. ¿Cómo poner un número a lo irreparable? Aquí la audiencia debe detenerse y reflexionar. ¿Puede la justicia cuantificar el daño humano sin deshumanizar a las víctimas? Cuando se conocieron los beneficios penales, la reacción fue inmediata: rabia, protestas, sensación de burla. Para muchos, el sistema había fallado una vez más. Primero al no prevenir, luego al no castigar como se esperaba. Este capítulo expone una fractura peligrosa: la distancia entre justicia legal y justicia percibida. En medio del debate público, una pregunta atravesó el país: ¿qué diferencia hay entre castigar y vengarse? Desde una mirada ética, este dilema no tiene respuestas simples. Una sociedad necesita límites, no solo retribución. Pero cuando el dolor es extremo, la razón suele quedarse atrás. ¿Hasta dónde puede endurecerse la ley sin perder su humanidad? El juicio no solo sentó a Garavito en el banquillo, sentó al Estado entero. Las omisiones previas, la falta de protección, la ausencia de políticas efectivas para la infancia quedaron expuestas, aunque no juzgadas. Aquí el relato se vuelve político, pero inevitablemente humano. Castigar a un individuo es más fácil que asumir una responsabilidad estructural. Muchas familias sintieron que el proceso judicial hablaba un lenguaje ajeno, técnico, frío, distante. Este capítulo revela una verdad dura. La justicia no siempre está diseñada para acompañar el duelo. ¿Puede un sistema ser justo si quienes sufrieron no se sienten escuchados? El caso Garavito marcó jurisprudencia, no solo por su gravedad, sino por lo que evidenció: la necesidad de revisar leyes, penas y beneficios. Pero también dejó una pregunta abierta: ¿se cambia la ley como reacción o como prevención? Esperar a la tragedia para reformar es otra forma de fracaso. Al final, la condena fue histórica en números, pero limitada en percepción. Para algunos, suficiente; para otros, inaceptable. Este capítulo invita a pensar el castigo no como solución, sino como símbolo. Un mensaje. ¿A quién iba dirigido realmente ese mensaje? ¿Al culpable o a la sociedad? Cuando se dictaron las sentencias, algo quedó claro: el proceso judicial no trajo cierre. El dolor seguía intacto, la indignación también. Y la pregunta final del episodio queda suspendida, sin respuesta fácil. ¿Qué hacemos cuando incluso la justicia, aplicada correctamente, no alcanza? Garavito fue condenado. La ley actuó dentro de sus límites. Pero el vacío permaneció. Porque este episodio no trata solo de un juicio, sino de la distancia entre lo legal y lo justo. En el último episodio, la historia deja los tribunales y entra en un terreno aún más complejo: la memoria, la responsabilidad colectiva y el riesgo de repetir la historia. Con el paso del tiempo, el nombre de Luis Alfredo Garavito comenzó a desaparecer de los titulares. La noticia se volvió archivo. El escándalo, referencia histórica. Pero el daño no desaparece cuando deja de ser noticia. Aquí surge una pregunta esencial:
¿Qué ocurre con las víctimas cuando la atención pública se desplaza a otro horror más reciente? Las sociedades recuerdan lo que les conviene, olvidan lo que incomoda. Este capítulo aborda una verdad incómoda. Recordar implica responsabilidad, y la responsabilidad incomoda. ¿Es más fácil olvidar para no asumir que el sistema sigue siendo vulnerable? Muchos de los niños asesinados nunca fueron plenamente identificados. No tuvieron memoriales. No tuvieron homenajes. Aquí el relato se detiene, no para narrar violencia, sino para evidenciar ausencia. Porque el olvido también es una forma de violencia. Tras el caso, hubo reformas, discursos, promesas. Algunas políticas mejoraron, otras quedaron en el papel. Este capítulo invita a una reflexión crítica. ¿El cambio fue estructural o reactivo? Y más importante aún, ¿fue suficiente? Una de las consecuencias más peligrosas del caso fue la narrativa del monstruo excepcional. Como si Garavito fuera una anomalía irrepetible. Pero centrar todo en la figura del monstruo puede tranquilizar a la sociedad y cegarla al problema real. ¿Y si el verdadero peligro no es el individuo, sino el entorno que lo permite? Este capítulo no señala con el dedo. Invita a mirar alrededor. Estado, instituciones, comunidades, silencios. No todos fueron culpables, pero muchos fueron indiferentes. ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad cuando decidimos no intervenir? Hablar de este caso no es cómodo, ni debería serlo. Desde una mirada ética, recordar no es morbo, es prevención. Este capítulo confronta a la audiencia directamente. ¿Miramos estas historias para entender o solo para consumir horror? Los niños de hoy no vivieron esa historia, pero viven en el mismo mundo. La pregunta no es si conocen el nombre de Garavito, sino si viven en un sistema más protector que el de entonces. ¿Estamos construyendo algo distinto o solo esperando al próximo caso? El legado no está en la condena, ni en las cifras, ni en el impacto mediático. Está en la advertencia. Una advertencia clara. Cuando una sociedad falla en proteger a sus niños, el daño es irreparable. ¿Estamos escuchando esa advertencia o solo archivándola? Al cerrar esta serie, no hay respuestas definitivas, solo una pregunta que incomoda y persiste. ¿El caso de Luis Alfredo Garavito es una historia del pasado o un recordatorio de lo que puede volver a ocurrir si dejamos de mirar? Porque el verdadero misterio no es cómo actuó un asesino, es por qué, como sociedad, tardamos tanto en detenerlo. Esta no fue la historia de un monstruo aislado. Fue la historia de una suma de fallas, silencios y ausencias. Recordarla no es revivir el horror. Es asumir la responsabilidad de que no vuelva a repetirse. La pregunta final no es qué hizo él. La pregunta es qué estamos haciendo nosotros, hoy. Y esa respuesta, todavía, está abierta.